Segundo programa de Batalla de Ideas. Tuvo muy buena recepción, ¿eh? Mira, los compañeros, las compañeras me dijeron, che, qué bueno, que esto, lo otro. No sé si se hace medio larguero, pero los que saben me dicen que los tiempos de comunicación cambiaron. Se puede guardar, todo esto lo podés guardar. Dentro de 15 días, si te gusta o te interesa o te acordaste. No, mirá, estuvo el gaucho Jaquet. Bueno, la entrevista la vuelvo a ver, es decir, claro, como las cosas quedan, se guardan, no se pierde nada en el éter. Antes era en el éter, ahora son las redes, ¿no? Bueno, lo tenés guardado ahí y lo podés escuchar, lo podés ver cuando quieras. Lo cierto es que gustó. Y bueno, redoblamos el compromiso para estar acá junto a Benja y Laura nuevamente en este programa que dimos a llamar Batalla de Ideas. Batalla de Ideas que, como dijimos, es una caja de herramientas que tenemos aquellos que queremos cambiar las cosas. Fidel Castro decía en la década del 90, en el periodo especial, con la caída del muro de Berlín, hay que cambiar todo lo que deba ser cambiado. Y nosotros lo reutilizamos no tanto para plantearnos la discusión con el enemigo histórico de la clase trabajadora del pueblo, sino en clave propia. Es una cancha propia. Muchas veces, hace tiempo en realidad, cuando le perdimos el agujero al mate, es como que nos estamos cocinando en nuestra propia salsa, por un lado, y jugamos partidos en cancha propia. Jugar partidos en cancha propia lo que hace es perder de vista lo importante. Es decir, el árbol no nos deja ver el bosque. ¿Y qué implica todo eso? Que muchas veces damos por sentado algunas cosas que no son. O la construcción esta de los kioscos que implica dentro de la organización bien armadita que me permite a mí determinadas cosas. Todo eso al basurero de la historia. O quedamos con un voto más, un voto menos, sobre todo en la izquierda, y ya vemos la revolución a la vuelta de la esquina, o nos deprimimos cuando no tenemos voto. Es decir, eso, ¿qué dirían los académicos? Dirían, con lo que estoy diciendo es, confundimos lo táctico con lo estratégico y lo estratégico con lo táctico. Bueno, hoy tenemos quilombo para las dos cosas. Yo creo que aquellas corrientes nacionales de izquierda, antiimperialistas, guevaristas, combativas, revolucionarias, tenemos un problema de mezclar táctica y estrategia y generalmente utilizamos herramientas sociales reivindicativas para la política y cuando vamos a la política, digamos, hacemos cagada. Hacemos cagada porque utilizamos herramientas en campos diferentes. Metemos la orga política a piquetearla en la política y terminamos confundiendo las cosas y sobre todo confundiendo a los compañeros y dale que te dale con nuevas frustraciones. Pero estamos particularmente contentos, no felices. Digamos, esto también me lo dijeron varias veces, vos sos un cara de culo, no se puede con vos. Es muy difícil ser feliz en un sistema de opresión. Cuando mis compañeros se están cagando de hambre, es muy difícil ser feliz. Uno intenta ser feliz con los suyos y ¿qué es la felicidad si no es, tal vez, digo yo, digamos, no vengo a resolver problemas existenciales, ni mucho menos, pero son instantes de felicidad. Contento y es importante. Yo creo que en todo caso el objetivo político sería alargar esas instancias, esas misceláneas de felicidad, alargarlas lo que más se pueda. La política puede resolver la existencialidad o puede dar respuesta a lo existencial, a esta ruptura entre lo espiritual y lo material. Y yo creo que cada vez que nos metimos en esos quilombos, la cagamos. Pero bueno, tampoco es el objetivo venir a hablar de esto, no sé por qué me fui por ahí, pero me parece que es necesario frente a la pérdida. Ayer me quedé con algo que estuvimos charlando sobre cuando no hay proyección de futuro y violencia. Me quedó rondando esa frase. ¿Qué significa? Significa que cuando vos no tenés futuro, cuando vos no ves una perspectiva de resolver tus propios problemas hoy, aquí, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué jugadores empiezan a decir, che, mañana no voy a poder resolver este quilombo mañana, ni pasado, ni el otro año? Y eso ligado a tu existencia implica ruptura de vínculos, implica que no vas a estar como en las condiciones
mejores para afrontar la vida. Ahí es donde entran, me parece, en juego dispositivos colectivos. Entonces, vos fíjate que cuando no, hay ruptura de la posibilidad de resolver o de las cosas a futuro, entra violencia, pero al mismo tiempo esa violencia debe ser de alguna forma resuelta por lo colectivo. Me parece que ahí están algunas de las herramientas que tenemos para ofrecer las organizaciones sociales, los movimientos populares, porque allí no está la política. La política, en términos de poder construir comunidad, pierde potencia cuanto más se acerca al piso. Es decir, así el piso, la mortalidad del suelo, de la tierra, del piso, yo creo que la política pierde potencia. Así como pierde potencia el capital. Y gana potencia otras construcciones, y ahí es donde radica esa potencialidad que tenemos las organizaciones populares para reconstruir determinados lazos que el sentido, como dijimos ayer, el sentido burgués viene a modificarlo. Viene a modificar ese sentido de comunidad, de humanidad. Hoy está en debate si somos más humanos o menos humanos. Muchos de nosotros caímos en la cuenta de que no salimos mejor después de la pandemia. Salimos peor. Y no se ve, no es la expresión política por la ultraderecha que pudo capitalizar la bronca de que el poder nos mandó a guardar, sino por el contrario. Me parece que en las comunidades han ido, así como floreció en las comunidades bien de base la solidaridad extrema, también hubo dispositivos vernáculos muy fachos de romper todo lo que la posibilidad de resolución colectiva. Por eso, bueno, vamos a intentar poder llegar a escarbar un poco de esto que, ¿qué pasa cuando no hay futuro? Me preocupa que esté más cercano la posibilidad de que la humanidad se haga bolsa y no el capitalismo. Es decir, los discursos distópicos, los discursos del fin del mundo caen más y penetran más, sobre todo en nuestras juventudes, que el fin del capitalismo. Cuando justamente, para que no haya ese fin de la humanidad, tenemos que terminar con el capitalismo, que es el responsable de llevarnos a crisis casi terminales en lo climático, en lo cultural, en lo económico, en lo político. Son una máquina de generar crisis. ¿Por qué? El capitalismo necesita generar su crisis para reproducirse. Esto lo sabemos ahora, cada vez son peores, cada vez son más profundas, cada vez son más diabólicas contra la humanidad. Digamos, no por nada tienen esos éxitos de los zombies, ¿no? Digamos, tendríamos que hacer un programa especial sobre los zombies, porque nace los zombies como una crítica social. La película, la industria cultural, sobre todo de Hollywood, algo charlamos ayer, el zombie o la distopía del fin de la humanidad aparece como una crítica social. Hoy es parte de un proyecto político. Es decir, cómo transformó esta industria cultural, el régimen, los think tanks de la derecha, como recién hablábamos, en cómo le generó valor a esa crítica social y la reconfiguró, y hoy es parte de ese proyecto político. Entonces, ¿para qué? Para que no haya fin del mundo. Y bueno, vos tenés que ser propietario, tenés que ser individualista, tenés que ser un cagador, tenés que ser algo parecido a lo que nos muestra en Homo Argentinum. ¿Así se llama la película de Francella? Homo Argentinum, no sé cómo se llama. Bueno, ¿viste esos personajes? Bueno, esos personajes tienen que ver con la construcción simbólica de una supuesta identidad nacional que por supuesto no somos. Es todo lo contrario. Querés ir a verla, anda a verla, te vas a divertir un rato porque es gracioso, pero la verdad es una porquería. Bueno, como todo lo de Francella. Hasta el encargado. ¿Se acuerdan del sindicato de encargados? Cuando sacó el encargado de edificio, lo sacó a barrier también. Bueno, cafecito de por medio. Queremos hacer una construcción federal. Una construcción federal. Discúlpeme por estas líneas de tiré algunas cosas. ¿Qué es lo que venía recién para qué estaba pensando? No podemos convertir este programa en una mesa de café donde se tocan todos los temas, no se profundiza en ninguno y todos opinan y todos saben. Eso es un peligro que estoy viendo en los streaming así, medio chistoso, que, bueno, le hablan a la juventud, entonces hablamos de todos los temas,
mucho de coger, mucho sexo, que esto, que lo otro, papá. Hablamos de todos los temas por arriba y no decimos nada. Eso es otra cosa. Nosotros, esta construcción, este convite que te hacemos de cada vez que salimos al aire, que seguramente va a ser martes, miércoles y jueves, tiene que ver con otra cosa. Pero lejos de rascar la pintura en la pared, queremos profundizar. Si hay que hacer, ayer también pensaba que hablamos mucho de geopolítica, pero yo no sé si todos sabemos qué es la geopolítica. Estaría bueno hacer un programa especial, Benja, ¿cómo la ves? Martes de la semana que viene, programa especial sobre qué es la geopolítica. Es decir, la ciencia de la geopolítica, qué es la geopolítica económica, qué es la geohistoria, la geografía política, es decir, todas corrientes de una ciencia social que es la geopolítica y que tiene, como toda ciencia social, padres y madres, más padres que madres, de corrientes historiográficas, sobre todo de las potencias. ¿Quién más sabe de geopolítica que los ingleses o sus historiadores ingleses? Son ellos. ¿Por qué? Porque a través de la geopolítica dominaron el mundo. Napoleón decía que la verdadera política radica en la geografía. Claro, y a partir de ahí invadió la mitad de Europa. Y los ingleses y franceses, en esa que no era solamente un conflicto bélico, sino un reparto del mundo, los ingleses dijeron, invadí Europa, no hay ningún problema, en algún momento te contenemos, pero vos te quedás en tierra, yo te vuelo más de la mitad de la flota francesa que estaba en el puerto del Cairo al mando de Napoleón, se la volaron los ingleses y en ese momento se hicieron dueños de los mares. Y a partir de que te hiciste dueño de los mares, se construyó, digamos, un cuerpo teórico de la geopolítica, que aquellos que dominan el mar, dominan el mundo. Como todo tiene que ver con todo, vamos a hacer un programa especial con filminas, como decía Alberto, que es un PowerPoint, hablando de qué es la geopolítica y los diferentes estrategas. Mao fue un gran geopolítico, Perón fue otro, Napoleón, y así cada uno. Y hay un padre, hay el padre de la geopolítica expansionista, la geopolítica de la dominación, sobre todo norteamericano e inglés, Mackinser, que vamos a trabajar sobre él. Me parece que es importante poder, porque ¿saben qué? Porque llega hasta nuestros días. Y hace 150 años más o menos, no, 120 años, te decía de que hay que contener a los rusos. Mirá, vos fíjate, un inglés hace 120 años diciendo, desde la época de los zares, que había que contener a los rusos. Bueno, vamos con todo. Vamos a hablar vamos a ver si nos podemos comunicar un poquito más tarde con Pablo Aklachko, que está viniendo de Venezuela y tiene una parada en Panamá. Sí, digamos, hubo mucha información de Venezuela, rodilla en tierra. Hoy el centro de la lucha antiimperialista pasa por defender a Venezuela, al Caribe, de la posible invasión norteamericana, con pretextos ahora de narcoterrorismo. Otras veces era otra cosa, pero como ya sabemos, necesitan las materias primas y que Venezuela no sea un ejemplo de revolución posible para América Latina. Bueno, si nos podemos conectar en un ratito, ahora vamos a hablar con Facu Peralta. Facu Peralta es un compañero militante, integrante del Frente Amplio por la Soberanía, que es un espacio político santafesino. Hay mucho para hablar de Santa Fe. Santa Fe y Rosario, Santa Fe en general y Rosario en particular, es un territorio de mucha política, mucha producción política, a diferencia de otros territorios. Obviamente que ahí están los quilombos de fragmentación que hay en todos lados, pero hay una producción por arriba de la media. En Rosario, que es interesante poder charlar, hubo un proceso electoral constituyente, una constituyente que terminó en lo formal, pero se jura creo que dentro de un tiempito, creo que el 12 de septiembre, y hay un proceso en marcha que tiene que ver como en las elecciones nacionales, donde se va a elegir diputados nacionales en todos lados. Vamos a seguir con esto, que tiene que ver con, estábamos hablando de Santa Fe y su nivel de producción política por arriba de la media, que hace que el Frente Amplio por la Soberanía, un espacio que trata de romper
esa dualidad, entre el gobernador radical Puyaro y el peronismo, y el PJ, digamos, el panperonismo. Es decir, existe en Santa Fe, cosa que no existe en muchos lados, las terceras fuerzas. Y es muy importante que la tercera fuerza, que sí existe en otros lados, pero es por derecha, en Santa Fe es por izquierda. Con una propuesta soberanista, una propuesta de defensa de lo propio, una propuesta digamos, que se basa en la participación, en recorrer la provincia, en la defensa de los trabajadores, contra la violencia ejercida, por supuesto, en un lugar sin regulaciones estatales, en un lugar sin control estatal. Y hay puerto, como en Rosario, y un narcoestado construido a partir de los 90 con el señor Menem y compañía, por supuesto que se van las riquezas, se va la falopa, pero queda la violencia. Y bueno, nada, es súper interesante poder hablar de primera mano con compañero de Santa Fe, con Facu Peralta, militante, como decíamos, del Frente Amplio por la Soberanía, donde poder hablar un poquito más tranquilo, más relajado, sobre la constituyente y sobre la realidad de la provincia. ¿Estamos ahí? Facu. Hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Acá estoy, mira, estoy al lado del río Paraná, en el Remanso Valerio, un barrio que quieren Ahí te escucho un poco desalojar más bajo. ¿Me pones para... un poquito? Claro, no tengo los auriculares. Para que me saque Ah, la ahí gorra. está, Vos sabés que tuve ahí está, que. ahí está. Ahí está. Vos sabés que tuve que estirar porque no estabas. Y bueno, pero me salió mejor cuando estiré que cuando te Te presenté. escuché, yo te escuché. Ah, ¿me escuchaste? Sí, te escuché, estuvo muy bien. Casi me sacaste todo lo que tengo para decir. Facu. Che, Rafa, estoy acá en un barrio muy em, importante lo que está pasando acá, A ver. Remanso Valerio, al lado del puente Rosario Victoria. Un barrio de pescadores que está hace 80 años más o menos y que la provincia lo quiere desalojar porque quiere hacer un negocio inmobiliario acá como muchos otros lugares. Y bueno, Del Prades llegó acá, se metió, presentó un par de proyectos, movió un poco la cosa y acá estamos organizándonos con los vecinos, viendo a ver qué mano le podemos dar. Laura, te dije que invitemos gente de la academia, gente que esté sentada, no militantes que andan por los barrios. Digamos, no podemos, no se puede así. Así no se puede, viejo. Así no se puede. Bueno, vos sabés. Escuchá una Sí, cosa. sí. ¿Qué perspectiva hay de ganar a la tierra ahí? ¿Qué perspectiva hay de ganar la tierra? La van a defender, acá los vecinos son muchos, son 300 familias y muy arraigados y viven del río. ¿Qué están abajo el Así que puente? Están, digamos, abajo los pilares del están en la puente. barranca, En la barranca. prácticamente en la barranca, al lado del puente de Rosario Victoria, del lado de Baigorria, digamos, ¿no? Que es la ciudad que está pegada a Rosario hacia el norte. Vendría a ser, claro. La van a defender, están organizados, hay varios compañeros que están vinculados a la Iglesia Católica. Hay familias de pescadores de cuarta generación de familia de pescadores, así que la van a defender. Obviamente sabemos que el adversario, el enemigo es muy importante, es muy grande, pero acá la gente ama el lugar en el que está y no se piensa ir, así que la van a defender. Eso Vamos a ver para qué herramientas le damos como para que lo puedan hacer, ¿no? Que le ayudemos como para que lo puedan hacer de manera efectiva. especulación inmobiliaria, ¿no? Especulación inmobiliaria, proyectos viste que en Rosario querían hacer el puerto de la música en un momento, que lo querían hacer a la altura del puerto de Rosario, de lo que era el puerto de Rosario, Pellegrini y el río. Y bueno, eso no cuadró en Eso era esa más al zona y sur. ahora, Eso era más al y sur. esto lo trajeron, esto es el norte, digamos, sería. Claro. Y el puerto Lo queda más trajeron al para sur. acá. Sí, lo trajeron para acá, y van a querer venir con las topadoras para sacar lo que moleste a ese proyecto, ¿no? Che, ¿es el Que municipio bueno, o el gobierno de la provincia? es el gobierno de la provincia y hay un municipio que es totalmente funcional y está callado. Inclusive ahora
El intendente de Baigorria, que es Maglia, es peronista, está con Puyaro, se cambió para el lado de Puyaro. Igual que el de Funes, varios. El de Funes Acá, también, che. intendente. Sí, el de Funes también. Increíble. Ese lo fuimos a ver juntos, ¿no? ¿O no? Ese lo conocemos, sí, porque nosotros teníamos un concejal ahí, Claro. Mauro Míguez, y, En la inauguración de un y bueno. mercado, ¿te acordás? De un galpón. Era un pibe, ¿no? Qué boludo. Y ahora estuvo con Lewandowski, hasta hace poco estuvo con Lewandowski, fue candidato a convencional constituyente por el departamento de Rosario con Lewandowski, o sea, con el peronismo. Escúchame, Es peronista, me das pie para preguntarte, porque recién estábamos hablando, no sé si lo dije en la editorial, lo dije hoy en una reunión que tenía, el banco de suplentes que prepara el poder en la Argentina para reemplazar a Milei cuando efectivamente tiene fecha de vencimiento, un gobierno de descomposición, y ese banco de suplentes tiene que ver con la Liga de Gobernadores, donde Puyaro sí. maneja Santa Fe y Córdoba, digamos, esa Liga de Gobernadores, que son los gobernadores Mm. sojeros. Me parece que el proyecto en la Argentina es poner un sojero de presidente. ¿Cómo se vive esos gobernadores que dicen ser del centro, pero que le votaron todo lo necesario para armar este dispositivo de saqueo en la Argentina, Milei? Mira, me parece que en esta última elección en la provincia de Buenos Aires quedó medio en Orsay, Puyaro, y los gobernadores, estos gobernadores de Provincias Unidas. Me parece porque como que giraron rápido, se dieron vuelta rápido, cambiaron de posición rápido, recordemos que Puyaro llamó a votar a Milei en el balotaje, ¿no? Dijo que había que votar a Milei. Bueno, y ahora se dieron vuelta hasta antes que se conozcan los resultados de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que es un proyecto, obviamente está avalado por Estados Unidos, ellos estuvieron en el mes varios días allá, tuvieron reuniones muy importantes y me parece que lo que fueron a hacer fue un poco a presentarse como el reemplazo moderado de este muchacho que nos gobierna ahora. Y bueno, habrá que ver porque va a depender de muchas cosas. Me parece que la elección de la provincia de Buenos Aires le pone un poco un freno a ellos, independientemente de cómo le vaya ahora a Puyaro acá en Santa Fe, que puede ganar tranquilamente, ¿no? Pero la diferencia fue muy, muy importante, así que veremos. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo, pero es una opción por derecha de recambio del gobierno este. ¿Ya no es negocio estar cerca de Milei? Y para los que han estado, me parece que no. Para nosotros nunca fue negocio, No, no, para por la supuesto. gente nunca fue Pero digo, en negocio. clave, Pero, digamos, esto, no, pero para los que han estado, para entender una sí, para los que han provincia, estado, digo, para entender cómo son las dinámicas internas de una provincia que AMBA es Milei, peronismo, peronismo, Milei. Digo, hay una discusión ahí que está polarizado muy fuertemente y se vio eso en la provincia de Buenos Aires. ¿Lo perdimos? No. ¿Estás ahí? sí, sí, Pero ¿cómo es la estoy acá, dinámica? estoy acá. ¿Me ¿Cómo es la escuchás? dinámica? Sí, ahí te escucho. ¿Cómo es la dinámica en provincias como Santa Fe y Córdoba? Nos interesa saber, una cuestión federal, es cómo juega la política, porque ahí hay más de un Sí, espacio, más de dos espacios. totalmente. Acá tenemos eh, por, 4 espacios más o menos consolidados. El espacio del gobernador, que es Provincias Unidas, Unidos para Cambiar Santa Fe se llama acá. Después tenemos al peronismo, que va adquiriendo distintos nombres de acuerdo a las elecciones y de acuerdo a los momentos. Un peronismo que tiene sus sombras, bastante importante la sombra que tiene. Y después tenemos a lo que sería El FAS. el, el Frente Amplio por la Soberanía, que encabeza Carlos del Frade, y antes estaba el PRO también, pero bueno, ellos se unieron todos con Puyaro, está el socialismo, el PRO y Puyaro, los radicales, están todos juntos en ese Unido para Cambiar Santa Fe. Junto Después por tenés la... el peronismo, Libertad Avanza
y nosotros, básicamente, que es el Frente Amplio por la Soberanía. A mí me parece que nosotros renovamos ahora 9 diputados nacionales. Ahí lo que están queriendo hacer todos los medios concentrados, todos los empresarios, es borrarnos el mapa a nosotros, pero nosotros existimos, porque vos salís a la calle, salí a la calle con Delfrade y te das cuenta que existe porque no lo paran de saludar, lo paran en la calle, le agradecen, lo saludan, lo quiere, la gente lo quiere. Así que... ¿Cuántos años lleva la construcción del FAS? de los Y el FAS como FAS, y nosotros arrancamos en el 2015, Rafa. O sea, desde que Delfrade es diputado provincial, o sea, ya 10 años. Y un poco antes también, antes fuimos Proyecto Sur y cosas así, digamos, hay una importadas desde Buenos Aires. Claro, que hay, hay una continuidad con Proyecto Sur, decir, el Frente Amplio por la Soberanía, digamos, tiene las causas nacionales. Tiene muchas cosas. Ah, mira. Tiene muchas cosas de Proyecto Sur. La diferencia que tiene con Proyecto Sur, que este es un proyecto provincial, digamos, que nace de acá, pero toma muchas de las 5 causas del viejo Proyecto Sur. Sí. Bueno, vos sabés que en una época en la Argentina, digamos, estas terceras, lo que veníamos un poco en la presentación, digamos, las terceras fuerzas condicionábamos, pero por izquierda, de un tiempo a esta parte nacional, las terceras fuerzas son de derecha, es decir, cuando Cristina te dice que digamos, a la izquierda de ella no hay nada, era porque estaba discutiendo con Pino y con otros compañeros, creo que equivocadamente, pero luego se cambió. Entonces, digamos, hay una construcción más hacia la derecha, hay un corrimiento, por lo menos en la política, los de que están hacia el centro y hacia la derecha. ¿Cómo es construir una tercera fuerza planteando los temas de la soberanía nacional en un momento donde, por supuesto, no hay federalismo en la Argentina, pero hay un proyecto político de saqueo muy, muy profundo? Y no es una tarea fácil, claramente. No es una tarea fácil, claramente, pero me parece que depende mucho, pero mucho, mucho, mucho de la militancia y del acercamiento a la gente de manera cotidiana y permanente, que es algo que, una práctica que Carlos la tiene muy aceitada, asimilada, lo hace permanentemente, y me parece que desde ahí, y Carlos y muchos más, ¿no? Que desde ahí se pueden hacer un montón de cosas, de esa forma se puede construir una alternativa a las grandes fuerzas políticas que están, de alguna manera, acaba de pasar una motito, de alguna manera dominando el tablero político argentino en este momento. Si podemos resumir para conocimiento, yo por supuesto soy militante del FAS de todos lados, pero es muy difícil, así como te ningunean en la provincia de Santa Fe, imagínate salir de la provincia de Santa Fe. Hay un desconocimiento a la construcción política de hace muchos años de Carlos Delfrade, actual diputado provincial, pero hay como 10 grupos políticos dentro del Frente Amplio por la Soberanía que sostienen el espacio. Esto es lo importante, que no solamente tiene un programa político, sino que se sostienen en el tiempo, es decir, que bueno, den la receta de los acuerdos, porque sostener en el tiempo espacios políticos en una Argentina tan fragmentada como la actual es difícil. Pero si tenemos que resumir el programa del Frente Amplio por la Soberanía, ¿cuál sería, Facu? El Frente Amplio por la Soberanía es un frente de izquierda nacional, soberanista, que cree en la construcción de poder popular a partir de la organización de la gente y que queremos hacer una gran reforma educativa a nivel nacional, provincial, en todos los lugares que se pueda, que queremos resolver muchas de las cosas que también quiere resolver el peronismo, ¿no? Hay cercanía en muchos ámbitos, pero también nosotros lo que tenemos, la diferencia que marcamos permanentemente es que nosotros no transamos con los poderes económicos, en ningún momento, ni lo vamos a hacer. Acá el poder económico está representado por la Bolsa de Comercio. Todos los partidos políticos de Santa Fe han ido a la Bolsa de Comercio a pedir permiso para hacer un montón de cosas.
o para presentarse hasta para presentarse a elecciones o para llevar adelante proyectos. Nosotros eso jamás. Y me parece que tiene que haber una expresión de izquierda nacional, que no sea el FIT, obviamente, porque no es nacionalista, es justamente otra cosa. Y esa izquierda nacional se puede llegar a... Iba a dar la receta de la vida eterna, de la felicidad y se cortó. Vuelve y le hacemos esta pregunta, ¿no? Que implica, vos sabés, digo, porque es un espacio de hace 10 años, una fuerte presencia en las localidades de Santa Fe, con diputados provinciales, con concejales, es decir, una experiencia política muy interesante, que a diferencia de otras, como la de Pino, Proyecto Sur, donde Pino, que uno podía adherir a 5 causas, siempre decimos, en Cabildo y Juramento es una esquina recheta en la ciudad de Buenos Aires, pero en su momento Pino logró que en esa esquina de Cabildo y Juramento, en una de las elecciones en la que participó, se discutiera que el agua vale más que el oro. ¿Se acuerdan de esa consigna? Bueno, se nacionalizó la consigna antiminera en términos de saqueo. Y eso fue interesante porque vos aprovechabas la tribuna que te ofrecía las elecciones para poder hablar de eso, y una zona cheta como Cabildo y Juramento ahí en Belgrano podías hablar todo esto. Pero esto continuó. Este espacio continuó y se fueron sumando fuerzas políticas, organizaciones, centros culturales. Santa Fe por eso tiene una elevada producción política, que es cierto lo que dice Facu. Hay rupturas y continuidades. Vos no podés ir a pedir permiso a la Bolsa de Comercio y después presentarte como alternativa política para la liberación. Una compañeraza, Paula Klashko, que estuvo en Venezuela, como decíamos, viajó a Venezuela. Ella es de la coordinación de la Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad, o la Red de Intelectuales y Artistas, según como que se puede hacer de las dos formas. Lo interesante y lo importante, que Paula está en tránsito, pues está viniendo a la Argentina, está en algún aeropuerto, no sé si se puede decir, pero bueno, la idea es, se estuvo preparando ahí para amablemente tener una entrevista con nosotros. Paula, ¿estás ahí, no? Hola Rafa, sí, ¿qué tal? Acá estamos en Centroamérica, Espect- haciendo escala rumbo a la patria chica. ¿Eh? Espectacular. Te cuento algo que me pareció, que no sé, no creo que lo hayas visto, pero mientras vos no ¿estuviste en las elecciones? Sí. No, no estuve en las elecciones, no, me fui hace una semana para Bueno, Caracas, bueno, ganó pero Axel. me enteré, no te preocupes que me enteré y festejé y lloré como loca. Vamos, vamos. Bueno, hoy Cristina Pérez, no sé si fue hoy o fue ayer, estaba explicando a través de un dibujito que se lo dio Milei, un dibujito que mostraba las bandas de flotación del dólar. Bueno, una cosa, es un fondo de olla. El gobierno es un fondo de olla. Frente a eso, en esta situación no queremos dejar pasar, como recién decíamos, que hoy la centralidad de la lucha antiimperialista está pasando por la defensa de Venezuela. Y queríamos charlar con vos, ya que estuviste por ahí. Ahí está, mira el dibujito. Ahí está el dibujito de Cristina Pérez defendiendo la política económica del gobierno. Es un fondo de olla, digamos, es un fondo de olla. Tiene fecha de vencimiento, hay un banco suplente, que es la Liga esta de Gobernadores de Provincias Unidas, pero bueno, hoy la centralidad, todo antiimperialista debe presentarse a batalla, a defender la revolución bolivariana. Y bueno, contanos, ¿qué estuviste haciendo allí? ¿Cómo ves la situación? ¿Qué dicen los compañeros? Bueno, Rafa, ¿me escuchan bien ahí ustedes? Pues yo te Re escucho bien. súper bajitos. Bien, bueno, dale, aparte no quiero gritar mucho, pero yo por mí no tengo drama, pero a ver si me echan a patadas de acá. Eh, Hay que alistarse, como decís vos, ahí en Venezuela le dicen el alistamiento y se ha alistado miles de personas. Alistarse en las milicias populares para justamente defender su país. Algunos para defender y algunas para defender a la revolución, otras y otros para defender a su patria, a su país. O sea que esto rompió la grieta, para decirlo en palabras argentinas. Eh, la verdad que sí, está una flota de 8 navíos con esto lo dijo el presidente Nicolás, 1.200 misiles apuntando contra Venezuela, más un submarino de propulsión nuclear,
más, bueno, cargado de, se dice, 4.500 marines, más andás a ver, ¿no? Qué sé yo. Pero lo que se sabe es que se están acercando lentamente. No están quietos ni tampoco están en un avance rápido ni progresivo. Lo último que supe, porque ahora hace unas horas que ando encerrada en los aeropuertos, así que no sé si pasó algo más, pero Mataron a Charlie Kirk. El ¿cómo? laje, mataron a Charlie Kirk en un encuentro. Charlie Kirk, para los que no conocen, es una especie de laje, ese facho cordobés que le hace las ideas, el núcleo de base de ideas a Milei. Bueno, Charlie Kirk era un político conservador aliado a Trump. Bueno, lo mataron de un tiro. ¿En Estados Unidos? Sí, recién. En medio de un discurso en el campus de una universidad. Mirá cómo resuelve la Tremendo. política, ¿no? Claro. Sí, sí, entre ellos no dan vueltas, ¿no? A los tiros limpios cuando no les sirve más a alguien, chau. O simplemente para hacer atentados de falsa bandera, como también para generar, ¿no? Ahí conflicto, lío, buscar excusas para atacar. Con Venezuela lo intentaron. Hace unos días la gente habrá visto que primero, bueno, primero supuestamente pasaron esas imágenes de que habían bombardeado un barquito, una cosa ridícula porque era un barquito realmente, una lanchita, un lanchón, ellos le llaman peñero, como un barquito pescador, que le cayeron así, pum, y lo vendían en los diarios de allá como si hubieran bombardeado a impedido el pase de un barco narcotraficante. Muy, muy bizarro, porque era un barquito realmente. Entonces, en Venezuela se dijo que era o bien inteligencia artificial, no se sabe bien, porque pareciera ser inteligencia artificial, o una imagen sacada de otro mar, de otro momento, de otro territorio, y si aún así fuera verdad, cosa que no parece, igual es un crimen. Es un crimen del derecho internacional. Un crimen de guerra, porque en aguas internacionales bombardear así un peñero sin previo aviso, sin ninguna prueba, nada, simplemente por navegar te bombardean. O sea, es un desastre. Por eso ese tema lo dejaron ahí medio. Yo me escucho con un eco tremendo, pero ustedes no, ¿no? No, nosotros muy bien. Bueno, entonces sigo. Después apareció a los pocos días que 2 aviones venezolanos estaban sobrevolando uno de esos buques de guerra de Estados Unidos, lo cual también parecía, por ahí podía llegar a ser una provocación de falsa bandera, pero ahí el otro día el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, estuve la dicha de estar en un programa de televisión con el presidente Nicolás Maduro, decía, ahí lo pueden buscar, con Maduro más del lunes, ahí el ministro Ernesto Villegas decía que si aún también eso fuera verdad, habría que premiar a los 2 pilotos que estuvieran o podrían haber estado piloteando esos aviones defendiendo a su país frente a la flota ahí extranjera, ¿no? Nos recuerda a 1902, que fue un evento del bloqueo naval a Venezuela, muy bien retratado en la película, con guión de Luis Brito, que se llama, la pueden buscar en YouTube, que van a aprender mucho de historia, que se llama La Planta Insolente. La planta. Que refleja La Planta Insolente. Insolente. La Planta Insolente porque el presidente Cipriano Castro, de aquel momento, un presidente muy digno, de 1902 estamos hablando, era el bloqueo naval de las potencias imperialistas europeas, Inglaterra, Italia y Alemania, que querían cobrarse la deuda externa con un bloqueo naval, invasión, llegaron a bombardear varios puertos, bueno, y ahí eso generó, igual que ahora, a veces le sale tiro por la culata, generó una unificación nacional en ese momento, que era un momento de guerra civil entre liberales y conservadores, cerraron filas y combatieron a estos invasores y tuvieron éxito. Este señor, el presidente Cipriano, les dijo,
aquí no pisará la planta insolente del extranjero, bueno, por eso se llama la planta insolente. Pero es una cuestión similar. En aquel momento era por la deuda externa, entre paréntesis, para aprender historia. Contra eso se levantó la doctrina Drago, pero no importa, lo dejo ahí para no ir por las ramas. ¿Y hoy por qué sería? ¿Cuáles son las causas que se charlan, que se discuten ahí en Venezuela? La tienen clarísima que es por el petróleo, en primer lugar. Por el petróleo en primer lugar, en este momento de ya incluso conclusión de la transición geopolítica hacia un mundo pluripolar y multicéntrico, como decía Chávez, podemos decirle multipolaridad, en fin. En este momento, aunque con la escena del otro día de la Organización del Comercio de Shanghái, ¿cómo era la OCC? La Organización del Comercio de Shanghái, o al revés, lo estoy diciendo. Bueno, de cooperación de Shanghái. De cooperación, ahí está, me faltaba esta palabra. La Organización de Cooperación de Shanghái, más los BRICS, más todos los escenarios que teníamos que nos muestran que ya la transición geopolítica llegó para quedar. O sea, ya no es una transición, es un hecho. Estados Unidos necesita sobre todo esta retaguardia de los recursos estratégicos, porque el petróleo se puede poner en duda su permanente abastecimiento que tienen desde allá, desde Medio Oriente y todo eso. Recordemos que Arabia Saudita también entró en los BRICS. Bueno, hay toda una cuestión ahí delicada desde el punto de vista imperialista de los Estados Unidos. Entonces, más que nunca necesita no solo el petróleo, las tierras raras, el oro, bueno, un montón de recursos naturales y estratégicos que tienen ahí en Venezuela, que había sido durante todo el siglo XX ni siquiera semicolonia, colonia, casi una colonia de Estados Unidos. Entonces, una colonia petrolera, en ese sentido, ¿no? Entonces, está claro, eso el primer motivo. El segundo motivo, el que también conocemos, que así como lo dijo Barack Obama en el 2015, que declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos, eso mismo declaró ahora a Brasil. Ojito, bueno, realmente es una amenaza en términos de los intereses estadounidenses, en el sentido del ejemplo de que una revolución, aún con toda la artillería pesada que se le despliega en todas las dimensiones de la guerra, de las nuevas formas de la guerra contra insurgentes, desde el lawfare hasta la guerra cognitiva y ahora también la amenaza militar y otras, ¿no? Para no irme en eso, todas las formas de la guerra, los boicots, los mercenarios, en fin, diplomáticas. Aún así resiste, se ha recuperado, porque el bloqueo, ¿no? Es lo peor de todas estas herramientas, porque durante unos años logró asfixiar la vida cotidiana realmente y atentar contra toda la infraestructura eléctrica, petrolera, de agua. Entonces, eso afectó la vida realmente. Pero ahora, desde la pandemia en adelante que se propusieron sustituir importaciones a lo central, ¿no? Que son los alimentos, y lo han logrado. Hoy, más del 90% de los alimentos que consumen, que antes eran importados todos, porque vivían del rentismo petrolero, ahora más del 90% se produce en tierra venezolana. Y eso ya les da un plan de soberanía alimentaria, porque además, a diferencia de nuestro país, que también es un país que produce alimentos, pero son tan caros que el pueblo no los puede consumir, allá sí hay una política de protección estatal que garantiza que los alimentos lleguen a todos los hogares. Aún con problemas y dificultades de otro tipo, la infraestructura todavía no se terminó de arreglar, hay problemas de energía, de electricidad, sobre todo en el interior. Caracas está una locura. Yo que tuve la oportunidad de estar en los peores años de desabastecimiento, 2016, de guarimbas violentas, de táctica insurreccional violenta de las derechas, terrible en 2017. Estuve en la época de hiperinflación inducida en 2017-2018. Bueno, y que la verdad que y había problemas también terribles de inseguridad. No se podía hacer a las 6 de la tarde y no había un alma en la calle. Ahora no sabes lo que está, una belleza Caracas, lleno de gente a todas horas. No hay, o sea, hay seguridad, eso que tanto le gusta hablar a la derecha,
de Venezuela no lo dicen, pero hay seguridad. Se puede caminar en cualquier lugar de manera segura y encima estás tranquila con la policía porque es policía bolivariana. Bueno, años luz de nuestro país. Che, Así que bueno, nada, está hermoso, sí. para vos, eh, en clave, no tanto geopolítica, sino en clave, vos sabés que nadie puede defender lo que desconoce. Los medios hegemónicos, digamos, han bombardeado demonizando el proceso bolivariano, a Chávez, luego Maduro, inclusive hasta las fuerzas populares, que uno puede decir compañeras, en este famoso pedido de actas, se sumaron a la cola, de furgón de cola, de la propaganda y de la política yanqui, que termina inexorablemente en estas amenazas de intervención militar, que no es solamente a Venezuela, sino que muy profundamente están amenazando a Brasil, y Brasil me parece que tomó nota. Pero lo cierto es, ¿por qué, qué deberíamos conocer, digo, por lo menos los títulos, dejar presentados, qué deberíamos conocer de Venezuela para defenderla, para quererla y luego defenderla? Ay, qué linda pregunta que me haces. Mira, justamente yo, bueno, vine pocos días, siempre por mi trabajo en las universidades, Después etcétera, contanos, no me puedo... escuchá, acércate, ¿Qué? acércate. Contanos también a qué fuiste. Las dos cosas, dos ¿A qué preguntas. fui? Claro. Las dos cosas, ¿eh? Bueno, dale. Sí, me acerco porque cuando hablas vos porque escucho Está súper bien, bajito, no hay pero problema. bueno, sí, me ven la oreja. Eh, Fui invitada porque fuimos a recibir, en nombre de Atilio Borón y mío, porque Atilio no pudo viajar, fui a recibir la mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico por el libro que escribimos juntes, que se llama Segundo Turno, el Ah, resurgimiento del sí. ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Y es un libro que se publicó en muchísimos países, entre ellos en Venezuela por la editorial El Perro y la Rana. Y bueno, ganamos esta mención honorífica. Hubo el primer premio que lo ganó el profesor Pablo Guadarrama, que es un cubano espectacular, con una obra Marxismo y Antimarxismo en Nuestra América, una obra maravillosa. Y después hubo 6 menciones honoríficas de unos 100 libras, unas 100 obras que se presentaron. Entonces, bueno, con un jurado muy reconocido a nivel internacional, en fin. Y así que bueno, fue el recibimiento del premio, por eso nos recibió también el presidente Nicolás Maduro en su programa. Ahí lo que está pasando en pantalla es la versión mexicana, Ah, mirá. que también, Yo lo compré. ¿eh? Este libro lo compré en el Centro Cultural de la Cooperación. Claro, no con esa tapa, con otra tapa. Una tapa negra, me Ay, parece. no te lo regalé, qué mala que soy. No. Bueno, gracias que lo compraste. Esa tapa es hermosa, es una pintura una obra de un pintor venezolano, pero es la versión mexicana del Instituto de Formación Política de Morena, que justamente también ha impreso como 50.000 libros y los reparte así, bueno, una locura muy linda. Los usan para formación política, que para eso lo hicimos con Atilio. Bueno, la cuestión es que ganamos esta mención y también los días previos se hizo un encuentro, soberanía, imperialismo y pensamiento crítico. También, donde pudimos intercambiar con realmente intelectuales de lo más interesante, como Mónica Bruckmann de Brasil, como Ramón Grossfogel, como Carmen Borges, como Luis Brito, etcétera, Pedro Calzadilla y otros. No quiero seguir nombrando porque es ser injusta, pero el premio y el encuentro lo organizaron la CELARG, que es el CELARG, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulos Gallegos, y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Bueno, y aparte me quedé, sí, No te olvides la segunda respuesta. no, a eso iba, que aparte me quedé justamente, en realidad involuntariamente, porque se pospuso el premio y me tuvieron que posponer 2 días más la estadía, y gracias a eso tuve 2 experiencias hermosas. Sí, una es que por primera vez también me fui con 2 amigas a la playa el domingo, pero a la playa que va toda la gente, una playa muy popular en el Caribe, el agua calentita, envidienme, hermosa, pero es como la Bristol o más que la Bristol, no te puedo explicar la gente que había. La Bristol un 15 de enero, ¿no? Era impresionante, el mar lleno de gente. Bueno, y justamente le hicimos entrevistas y hablamos,
Y decíamos, bueno, está la flota estadounidense ahí enfrente, ¿qué sienten? Estaba lleno de gente, tomando cerveza, comiendo pescadito. Bueno, algunos escuálidos que nos contestaron cosas horrorosas, que era la única forma de de salvarse, que vengan los yanquis a qué sé yo, la verdad que no sé qué piensan, ¿no? Que los van a bombardear y ellos van a, no sé, les van a poner una cápsula protectora antibombas, la verdad que no sé. O que van a hacer una cosa tan selectiva que van a sacarlo así a Maduro como esos cositos que metes y agarras un muñequito, ¿viste? No sé. Pero bueno, y después otros 3 entrevistas que hicimos que la gente estaba, acá los estamos esperando con el fusil. Bueno, todos testimonios muy valientes. Y decían, es mentira, no van a venir, no van a atreverse, pero si vienen, estamos preparados. Y también una persona que había sido deportada hace 3 días de Estados Unidos nos contó el calvario que vivió en Estados Unidos, algo horrible, espantoso, y bueno, ahora estaba a salvo tomando cervecita en su patria. Pero después el lunes, no, el martes, ayer, tuve la oportunidad de una amiga, Cira Pascual, de la compañera que hace esos videos maravillosos de Escuela de Cuadros, me llevó a conocer la comuna socialista El Panal. Es en el barrio 23 de enero. Ahí, bueno, cerca de Miraflores, es ahí en la ciudad de Caracas, una experiencia hermosa. Es un lugar que tiene algunos edificios que son de la Misión Vivienda, mezclado con barrio, que es lo que nosotros llamamos villa de emergencia. Nada más que ahí en vez de ser planito, como en Buenos Aires, donde vivimos con Rafa, esto es escaleritas, ¿no? Todo, bueno, en el marco de la montaña, del cerro y alto. Entonces, bueno, pero no sabes qué hermoso, cómo fueron transformando la dignidad de las viviendas, la participación popular, tienen todo, ahora estaban haciendo un restaurante divino, todo de la comuna socialista, en donde está presente la Fuerza Patriótica Alexis Vive, que es la fuerza política de Cuadros, ¿no? Que empuja eso, pero la gente tiene una conciencia, tuve la oportunidad de hablar, todas mujeres, una conciencia revolucionaria increíble, y nos contaban toda la historia, cómo eso había sido un lugar totalmente controlado por el narcotráfico, y cómo fueron revirtiendo eso de una manera hermosa. Y hoy tienen proyectos, tienen una universidad que no lo llaman universidad, lo llaman pluriversidad, ahí está. Un lugar hermoso donde estudian, reciben títulos, bueno, y tienen toda una lógica asamblearia, todo lo deciden en asamblea, están organizados en consejos comunales y a su vez en comunas. Y el presidente Maduro en los últimos 2 años estuvo empujando muchísimo la cuestión de las comunas, del poder comunal, que no es, para quienes están mirando, no es una división administrativa como la comuna de la ciudad de Buenos Aires, que es no sé, una cosa administrativa, burocrática. No, allá la comuna toman el ejemplo de la comuna de París. La idea es ir hacia la comuna autogestionada en el sentido productivo. Por ejemplo, me llevaron a visitar la textilera, donde ellas son mujeres las que trabajan, algunos varones también. Están fabricando, me mostraron uniformes para los niños y niñas, para las escuelas, de primera calidad, con un ritmo de trabajo consensuado en asamblea, consensúan el salario, consensúan las horas de trabajo, la modalidad de trabajo, lo discuten en asamblea, y la plusvalía, es decir, el excedente, va a parar a la comuna, va a parar a un fondo de emergencia, bueno, y a otras cosas que ellas y ellos mismos deciden. Eso por mostrarte un aspecto de dónde se puede ver la revolución. Y que es muy, muy importante tu pregunta, porque es lo que nunca se sabe, nunca se muestra, ni siquiera la militancia popular en Argentina puede, bueno,
quienes pudieron llegar a Venezuela por ahí sí lo conocen, pero muchos otros y otras no, y se dejan engañar El, por noven- las voces de la el- socialdemocracia. Sí. el 99% de lo que miran, escuchan y estamos acá presentes, este programa no fueron a Venezuela. Entonces, cuando uno dice, bueno, frente a la enorme propaganda imperialista con sus socios criollos en contra de Venezuela, por supuesto que penetra ese discurso anti-Maduro y nos metemos en el terreno escabroso de empezar a debatir y a discutir y a pensar la democracia, ¿no? Digamos, la democracia es, vos te acordás, acá se dice que defender la democracia que conquistamos el 83, a partir del 83. Por supuesto, frente a los milicos, defender la democracia, pero una democracia que no da respuesta. Por eso, en el marco que vos planteás, la descentralización y las comunas, está marcado dentro de lo que es la democracia participativa, donde la comuna no es una cuestión administrativa, como decís vos, en el sentido de, bueno, territorialmente y geográficamente esto es una comuna, sino que tiene que ver con la democracia participativa, la movilización popular. ¿Alguien puede imaginar que en América Latina, con los niveles de dependencia y de injerencia extranjera, que haya un gobierno popular que pueda gobernar sin la gente en la calle? Acá sería, un gobierno popular en la Argentina debería gobernar con la gente en Plaza de Mayo todo el tiempo, tirándole en la correlación de fuerza al enemigo. Che, si no hago esto me queman vivo. Digo, entonces aquellos que no propician esa participación popular, no desatan las fuerzas populares, no convocan a la gente a participar, son los que defienden en última instancia el statu quo. Por eso en Venezuela entramos a desmistificar un poco que la democracia liberal, frente a lo que fue el fascismo y la dictadura, hay que defenderla, pero hay que dar un paso más hacia adelante. Y eso es un poco lo que plantea, sin errores en el camino, pero lo que plantean los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses, que tanto demonización tienen por parte del imperio. Sí, y incluso van más a fondo que la democracia participativa, porque ya están ahora planteándose incluso una reforma constitucional. Y lo que te decía antes que me olvidé, que te quería decir, es que el presidente Maduro, el gobierno y no el alto mando revolucionario le dio mucho empuje al tema de las comunas, a incentivar, porque no todas las comunas de Venezuela son socialistas y tienen esta cuestión de medios productivos como tenían en esta, que además de lo textilera tienen también de carne, de semillas, de no sé, tienen varias cuestiones productivas. Después está la famosa comuna El Maizal, que también es totalmente autogestiva, tiene un montón de proyectos hermosos. Pero lo que te iba a decir es que lo que impulsaron fueron plebiscitos. Están obligados a hacer 4 plebiscitos nacionales por año, que los hace el Tribunal Electoral Nacional, o sea, son elecciones todo perfectamente organizadas, con todo el rigor. No es una cosita, una consulta informal, no, son elecciones. Algunas de hecho confluyeron con las elecciones de intendente, de alcaldes o de gobernadores, o la segunda parte, en donde le consultan a toda la población cuáles son los proyectos productivos o lo que sea, donde quieran que el Estado intervenga con plata, apoye con recursos, tal o cual obra o proyecto productivo. La última que hubo fue la de la juventud. Se le preguntó a la juventud, o sea, para eso podían votar entre tanto y tantos años, y por ejemplo, en esa comuna donde yo estuve, salió ganador el proyecto de construir una nueva cancha de fútbol, de básquet, con gradas, todo. Presupuesto participativo. Sí, pero es 4 veces por año y eso obliga a que también las comunas que tienen menos dinámica asamblearia, que todavía no están, las estimula a tener que reunirse, a hacer asambleas para poder decidir, porque ellos tienen que, antes de hacer el plebiscito, la elección, tienen que juntarse, hacer asambleas, y comunitariamente elevar los proyectos al Tribunal Supremo Electoral para que confeccione las boletas con esos proyectos. Bueno, es todo un proceso. Y después de que el proyecto que gana,
también el gobierno baja el dinero, pero después es desarrollado por la propia comunidad. No es que vienen y te lo hacen y te manosean. No viene Más lejos Calcaterra, de que... ¿Cómo? no viene Calcaterra. No, no, para nada, ningún empresario. Y es más, tan eficientes son las comunas que muchas veces les sobra dinero de lo que, además de realizan el proyecto para el cual ganaron, y después hacen otras cosas, o rehacer puentes, o no sé lo que, cualquier cosa que la comunidad decida que hace falta. Y eso 4 veces por año en todo el país, en todas las comunas. Bueno, eso digo como un ejemplo más, ¿no? Que te decía, es más que democracia participativa, porque ellos pretenden ir saliendo paulatinamente del Estado burgués hacia el Estado comunal y que la sociedad tenga la decisión en sus manos, con cierta centralización, por supuesto, porque en el marco del mundo en el que vivimos y la violencia que reciben y los ataques, no podemos ir a la ideal de, no sé, el mundo comunista sin Estado, anarquista, el anarquismo verdadero, ¿no? Que es la reabsorción de las decisiones políticas en la sociedad, pero eso es otra etapa de la humanidad. En Escúchame, este contexto, Venezuela tiene que defender. me diste pie para esto. La izquierda latinoamericana hace suyo este programa de descentralización y al mismo tiempo de construcción del poder popular, digamos, porque hay un ejemplo empírico, digamos, siento que digo, ¿no? Frente a la posible invasión yanqui, hay una cierta soledad, como también hay soledad a la hora de la pelea de los cubanos. Hay un abandono de la izquierda latinoamericana por la defensa de Nicaragua, Cuba y Venezuela en los términos que uno puede imaginar. Eh, Me parece que hay una izquierda que se ha corrido al centro y hay una izquierda simbólica en la Argentina que está muy lejos de plantearse algún tipo de socialismo real en términos de poder político concreto. Es decir, a mí me parece que esta multipolaridad que vos recién planteabas está más pendiente de lo que pasa en Venezuela y Cuba que los propios latinoamericanos. ¿Vos cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí. Mira, el otro día también participé en la Iguana TV con el nuevo flamante coordinador internacional de la red de intelectuales que se llama Miguel Ángel Pérez Pirela. Estuvimos con Abel Prieto de Cuba, ministro, 2 veces ministro de la Cultura en Cuba, y también con Ramón Grossfogel, que es un intelectual muy reconocido dentro de las corrientes de pensamiento decolonial. Y Ramón terminaba el programa diciendo, en otras épocas hubiéramos frente a una amenaza así, real, concreta, que están ahí la flota desplegada de los Estados Unidos en el Caribe, amenazando no solo a Venezuela, pero principalmente a Venezuela. En otras épocas hubiéramos visto miles de personas marchando en todos nuestros países hacia las embajadas yanquis a oponerse. Y ahora, ¿qué pasa que no lo vemos, no? ¿Qué pasa que no lo vemos? Es que sí, es un tema. La verdad que la demonización y toda esta guerra cognitiva y toda esta propaganda perversa que hicieron contra Venezuela tuvo su éxito, indudablemente. Pero eso lo podemos ver, eso lo podemos ver, esa propaganda, digamos, en la gente común. Ahora, ¿qué de los dirigentes políticos? Digamos, porque los dirigentes políticos. Y también. Claro, pero ¿qué es? Son permeables a la propaganda. Los dirigentes políticos latinoamericanos son porosos a la hora de la penetración de la propaganda yanqui o han decidido políticamente otro tipo de camino. Creo que hay de todo un poco. En el trotskismo ni hablar. En el trotskismo directamente, si la revolución no es de manual, que de un día para el otro se toman todos los medios de producción y se pone la bandera, no sé, de Trotsky en el Palacio de Gobierno, no sirve. Y nunca en su vida, no sé, yo no conozco una revolución que haya sido apoyada, una revolución de carne y hueso, no sé, que no sean los 3 primeros años de la Revolución Rusa y más nada, que hayan apoyado en alguna experiencia histórica. La verdad que no, siempre tienen críticas, y es más, me han llevado, y vos también, nos hemos llevado la desagradable sorpresa de verlos con un cartelito ahí en la embajada de Cuba o de Nicaragua o de Venezuela diciendo abajo la dictadura, imagínate. Directamente la CIA festejando, tomando champán con semejante izquierda. Pero, por otro lado, descontando esa parte de la izquierda que no entiende nada, respecto a esto por lo menos, creo que en otra parte del amplio espectro
del campo nacional, popular, latinoamericano incluso. En parte sí, se han dejado influir por la propaganda imperialista y en parte han tenido un desagradable pragmatismo del poder y entonces no se quieren quemar con Venezuela porque como esa propaganda tuvo efecto en las masas, vos sabemos hasta ahora, en Argentina para estas elecciones de la provincia de Buenos Aires también siguen agitando, ¿no? Usan a Venezuela para la política interior de todos los países. Viste, bueno, lo habrán visto, la Bullrich acusando de agentes venezolanos con el tema de los audios de Karina, este Valenzuela también asqueroso del 3 de febrero jugando con la palabra Valenzuela o Venezuela y la cara de Axel atrás de la palabra Venezuela, bueno. Entonces es cierto que muchos dirigentes, que muchos son muy honestos también y que ojalá que ganen las elecciones, pero no se quieren quemar con Venezuela. Y lo que no entienden es que después va a ser Argentina, y después va a ser Brasil, y después entonces, y no hace falta ser tan revolucionario para que te desplieguen toda la artillería, ¿no? Del Laufer, mirá Cristina, mirá Lula lo que le pasó en su momento. Entonces no entienden de que defender a Venezuela es defendernos a nosotras y nosotros mismos. Porque si mañana gana un proyecto nacional y popular, que creo que vamos, espero, hacia este camino, si realmente va en serio, no como el de Alberto Fernández, nos van a caer con todas y nos van a hacer la misma propaganda que ya le hicieron al kirchnerismo, ¿no? Ese intento de demonización, de desprestigio, que bueno, entonces va por ahí, me parece que hay que estar, y la socialdemocracia, que siempre, en toda la historia, empezando por el asesinato de Rosa Luxemburgo, siempre ha jugado de caballo de Troya del capitalismo en las fuerzas progresistas del pueblo. Los portantieros. Confunde. Los portantieros de la vida. Sí, también, Svampa, Modonés, y lo nombro porque en la academia, yo estoy dando la disputa en la academia también, las universidades, Sivechi, y hacen mucho daño porque confunden, porque no es que tienen una crítica legítima rescatando que es un proyecto antiimperialista, porque por supuesto que no es perfecto, tiene un millón de errores, como lo han tenido cualquier y lo seguirá teniendo cualquier experiencia política, humana, que pretenda transformar las cosas en medio de tanta hostilidad. Claro que Bueno, hay traiciones, escúchame, sí. para no pelearnos con los compañeros, porque mañana hacemos política y son esos mismos, juntos, son esos mismos compañeros que hay que empujarlos para que se definan por Venezuela o para que, no sé, te tiren un tuit en algún lado. ¿Qué desafíos concretos, posibles, ves en la izquierda latinoamericanista en la Argentina con respecto al reconstruir ese sentido antiimperialista, nacional, democrático, combativo, la bandera del Che, ¿no? De alguna forma, en un mundo que se está transformando, pero queda lejos donde se está transformando, y muy cercano tenemos la quinta, la cuarta flota, digamos, la posible invasión. Es decir, ¿cuáles son los desafíos que nos proponés para pensar localmente? Bueno, mira, yo creo que sin quererlo, sin elegirlo, sin buscarlo, porque nadie quiere ni lo elige, pero Trump nos da una especie de manito horrible, ¿no? Tenebrosa, pero esa amenaza imperialista y los aranceles, por ejemplo, el tema de la amenaza de aranceles hizo que Lula tenga que salir con un discurso antiimperialista también. Después de muchos años. Por ejemplo. Entonces, yo creo que acá también, yo no digo que de repente mañana todos las y los compañeros, todas las fuerzas políticas nacionales y populares empiecen a, no sé, a entender de repente, nos va a costar que entiendan cómo es la revolución venezolana, que defiendan el poder comunal, que defiendan con corazón, pero por lo menos que tengan una actitud antiimperialista, que le pongan un freno a esta amenaza militar que está recibiendo Venezuela. Creo que por esas cuestiones más grandes, el contra el bloqueo, contra la amenaza militar del imperio, y algunas otras cuestiones que por ahí tenemos que empezar a tejer la unidad y convocar a entender que esa es una línea roja, ¿no? Que hay que oponerse a eso y bueno, y después darnos la tarea como estamos haciendo bastantes, antes éramos más en la Argentina, pero bueno, estamos haciendo esta tarea pedagógica
de ir a llevar esta verdad de Venezuela, como vos estás también tomando esta iniciativa en los barrios, en las universidades, en todos lados. Lo venimos haciendo, pero hay que multiplicar los esfuerzos. Creo que va por ahí. Y después, siempre como en todo lucha, que también es nuestro campo, es un campo bastante amplio, por suerte, no tenemos la soledad de los 90, que éramos grupitos chiquititos, ¿no? Tenemos un campo nacional y popular amplio y por eso es heterogéneo. Entonces, bueno, en eso tiene que haber núcleos más conscientes que puedan dar ese debate, esa disputa de recuperar con orgullo nuestras banderas, el Che, todo, Fidel Castro, mujeres y hombres que ya sabemos que son los referentes de transformaciones sociales radicales. No, como ayer el otro día decía el profesor Pablo Guadarrama, que la socialdemocracia es el taller de reparaciones del capitalismo. Bueno, tenemos que dar esa disputa, porque hay en nuestro campo quienes quieren un capitalismo en serio, ¿no? Y se quedan en eso como si fuese posible, además en los países periféricos. Nunca nos dejaron tener un país capitalista en serio. Entonces, bueno, esta es una disputa que tenemos que dar desde quienes vamos construyendo con humildad, porque no es que tenemos la clara, vamos aprendiendo sobre la marcha, pero sí tenemos algunas convicciones, a quienes hay que defender, cómo, dónde y cuándo, y si tenemos que hacer la crítica también, cómo, dónde y cuándo. La crítica es bienvenida siempre y cuando se pongan por delante, o sea, que el árbol no nos tape el bosque, ¿no? Que se ponga por delante la defensa estratégica de los proyectos revolucionarios en nuestra América. Bueno, sí, sí, sí. Menuda tarea. Bueno, te agradecemos, Pau, desde acá. Fue un placer charlar con vos. Estás en tránsito, estás viniendo, no sé cuántas horas vas a tardar en venir. Mañana llego. Bueno, tiene cerradas las fronteras Venezuela, por eso tenés que ir haciendo escala tras escala. Hay veces que hay compañeros que hicieron 2 o 3 escalas. Bueno, nuevamente, gracias, Paula, por estar allí. Nos vemos cuando llegues a Buenos Aires. Dale, gracias. ¡Mua! Chau, chau. Hasta luego, gracias. Bueno, llegamos hasta aquí con estas 2 entrevistas. Una que pudimos charlar acerca de la necesaria construcción de un espacio soberanista de la izquierda nacional en Santa Fe. Justo el compañero Facundo Peralta estaba en un territorio resistiendo el desalojo de unas 300 familias ahí en Baigorria. Y bueno, con Paula recién, que estuvo en Venezuela y nos contaba un poco de 2 cosas, ¿no? Por un lado, la vida cotidiana y algunas ideas que andan circulando por allí y algunos desafíos que tenemos para adelante. Pero lo cierto es que hay que defender un poco más nuestras ideas, defender Venezuela, defender nuestras ideas, es defender la patria grande. Vos no podés hablar de patria grande y no defendés a Venezuela frente a la posible invasión yanqui. Por eso, mañana vamos a estar, para ir cerrando, a ver qué les parece, chicos, mañana vamos a intentar estar desde la calle, es decir, en la puerta de lo que fue el espacio, o lo que es el Centro Cultural Bonpland, ahí en Bonpland 1660, de la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, Hollywood, pleno Palermo, Hollywood. Bueno, ahí hubo un desalojo ilegal por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba un centro cultural, un teatro, un comedor comunitario, y mañana vamos a estar ahí participando de una jornada de lucha de 24 horas con huelga de hambre. Vamos a estar ahí simbólicamente, pero con la convicción de estar ahí en la calle, porque de esto se trata, el mundo de las ideas, la batalla de la idea, pero también poner el cuerpo. Mañana vamos a estar desde allí. Digamos, vamos a ver cómo lo resolvemos técnicamente, pero bueno, algunas palabras, algo vamos a hacer de allí porque queremos poner el cuerpo y no se vale. No se vale nos dicen, ¿no?, que se está transformando el mundo, pero acá yo no veo nada si no activamos. Hay una cultura de la resignación muy fuerte. Y creo que tal vez se rompió un poco esa lógica a partir de que la gente perdió el miedo, tanto en la calle como en las elecciones, que le dieron una paliza histórica a la derecha en la provincia de Buenos Aires, que hace 20 años que el peronismo no ganaba una elección intermedia. Y lo cierto es que, bueno, ayer pasamos la foto, ¿tenemos esa foto para pasar? Ese juego de la foto
de Milei, que es él el mismo, siempre es el mismo en diferentes reuniones. No sé si llegamos a construirla, pero lo cierto es que hay una cultura de la resignación. Porque si vos encarás tu producción política a la institucionalidad, y la institucionalidad se basa en la aceptación de las reglas de las elecciones, donde es una cancha prestada y donde necesitas determinados consensos y sobre todo que la gente te vote, y por otro lado tenés campañas mediáticas permanentes demonizando todo el sentido progresista, todo el sentido nacional, todo el sentido humano de la vida social, vos lo que haces necesariamente te volvés un conservador para justamente no entrar en cortocircuito con aquellos que soberanamente te dan el voto. Entonces, si la producción política de la resistencia en la Argentina se basa en lo institucional, vamos a depender mucho de las ideas hegemónicas actuales. Y ahí tenemos la encerrona a la izquierda latinoamericana. Porque vos podés armar tu kiosco en la izquierda, donde vas a sostener y vas a mantener una cierta capacidad de movilización, una cierta aceptación, pero sabés que no vas a ir más allá y en cierta medida sos funcional al circo que te plantea la derecha en el tema electoral. Ahora, ¿cómo construimos esa izquierda latinoamericana y latinoamericanista localmente en la Argentina con las ideas de poder? Pero bueno, tenemos eso, quiero que no nos vayamos. Esta foto, quería ver esa foto, fíjate. Esa foto de Milei está en diferentes reuniones, la misma foto en diferentes reuniones. Están rascando la olla, hay una descomposición general de este gobierno. Eso no implica que se caiga el gobierno, son dos cosas diferentes. Tiene que haber una construcción política y sobre todo un protagonismo popular para decidir qué se hace. No hay que esperar de arriba a que nos convoquen a la Plaza de Mayo, hay que ir a la Plaza de Mayo. No podemos esperar de arriba a que en el armado de un programa de salida a la crisis que nos plantea este capital en decadencia, hay que construirlo nosotros porque nada va a venir de arriba. Uno imaginaba, ¿no?, que después de terrible paliza se iba a construir una movilización popular a Plaza de Mayo para plantear la modificación del rumbo o la renuncia del señor Milei. O modifica el rumbo o se va Milei. Porque eso es lo que dijo en las elecciones, tanto con los que le votaron en contra como los que no fueron a votar. Tanto con los que votaron en contra como los que no fueron a votar. Hay bronca en el país, hay que organizar esa bronca o cambia el rumbo y se deja de joder con las medidas de ajuste de los dispositivos de saqueo de nuestra patria o se va. Y después veremos. Y después vemos. Después construimos. No después como el día después, digamos, que venga cualquiera después de Milei. No, señores, porque en esa pelea, en esa construcción de la resistencia también está los principios de organización popular que necesitamos para incidir en los procesos populares. Bueno, hasta acá llegamos. Me agitó el tema agitó en el buen sentido de la palabra, la defensa de Venezuela y la pelea rodilla en tierra contra el imperialismo guerrerista. ¿Vieron cómo resuelven los problemas políticos locales los yanquis? Matándose entre ellos. ¿Vieron lo que es? Y quería decir algo. La cuna de la cuna del iluminismo, de la civilización en términos modernos, de lo que implica la democracia liberal, los franceses movilizaron 80.000 hombres de sus tropas policiales y detuvieron a más de 500 personas, compañeros, de lo que fue la huelga general en Francia. Si nosotros hoy tenemos más noticias de Nepal, es porque están ocultando lo que fue la huelga general convocado por los sindicatos y las organizaciones populares en Francia, reprimida por esa democracia liberal, porque no pueden sostener un programa económico sin ajuste. Y el ajuste tiene que ver con los compromisos que asumieron con Trump y con el envío de fondos para la defensa de la OTAN. Es decir, que los franceses o los trabajadores, el pueblo francés, tiene que ajustarse para que el señor Trump pueda ejercer su guerra contra los chinos y para que puedan seguir comprando y mandando armamento a Ucrania. Bueno, la respuesta popular no se dejó pasar. Uno discute muchísimo el eurocentrismo,
¿no? Las concepciones eurocéntricas aquí en países dependientes y semicoloniales y coloniales como el nuestro, pero qué lindo tener dirigentes obreros de que frente a la posibilidad de un ajuste pensado para el año que viene, ahora, en septiembre, ya le están planteando un plan de lucha. Así que bueno, hasta acá llegamos, espero que les haya gustado, comente, vayan tirando cosas, che, habla de este tema, habla de lo otro, peinate bien, habla de costado, sentate bien. Todo eso ayuda a construir este espacio de comunicación que intenta de alguna forma ir al fondo y no quedarnos en la superficie. Gracias. Porque no vienes hasta